factible a nivel económico que sea gratuito? Como todo servicio público, y el transporte se ha convertido en una base de la cohesión social, y más en un archipiélago que dependemos muchísimo más del transporte que cualquier otro lugar muchísimo más conectado de la península. Cuando algo es un servicio público, uno tiene que mirar más allá del coste. Y ese déficit de explotación del que hablas muchas veces compensa pagarlo con políticas públicas, porque el impacto que tiene en la sociedad es mucho mayor que ese coste público que tiene. Me preguntabas antes por cuál era el lado oscuro de la política. Ese es uno de los lados oscuros de la política. Cuando determinados partidos imponen relatos populistas carentes de una realidad social correcta, o muy genéricos que no representan a la realidad social para ganar votos. Al final es conmigo contra mí. Esta es la visión del mundo que yo tengo, da igual que no sea real, pero yo la impongo para que la gente se la crea y para que me ayuden a luchar contra eso, que la mayoría de las veces no existe. Es decir, estamos continuamente con los extremos. Muchas veces hay una desconexión o una falta de comprensión, sobre todo en un territorio como Canarias, que somos tan singulares, que somos el único territorio RUP, es decir, región ultraperiférica. Estamos a 2.500 kilómetros de la capital en avión. Es decir, tenemos una singularidad muy excepcional, somos únicos en España. Y entender nuestra realidad, cómo nos movemos, cómo tenemos que planificar desde la sanidad, pasando por la educación, pasando por los transportes, es totalmente diferente que en la península. En la península uno coge un coche y se puede mover a un hospital en la comarca de al lado. Nosotros tenemos que coger un avión. A día de hoy hay gente que coge aviones para recibir un tratamiento oncológico. El lado oscuro. Bienvenidos al lado oscuro, número 39 hoy, ya llegando a la cuarentena, en podcast y en edad, los dos. En edad no, tranquilo, todavía estamos en los 37, maravillosos 37. Ahora ya 38 ya, yo ya. Bueno, a mí todavía me queda un montón, o sea que no me arrastres al envejecimiento. Bien, estaba aquí hablando con María de sé lo que se dedica, pero me ha discutido ya 3 veces lo que se dedica, y pues lo vas a decir tú, así que la pregunta que te voy a hacer primera es, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues actualmente soy directora general de transporte del Gobierno de Canarias. Y tú me preguntabas, ¿eres política? Sí, hay una parte de mi vida que es ser política, pero cuando uno está en la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias, gestiona. Entonces también soy gestora, y ahí uno tiene que responsabilizarse, pues, de trabajar con fondos públicos, políticas públicas, etcétera, y no es tanto un plano solamente político. Uno gestiona para todos, para quien le vota y para quien no le vota. Tienes que gestionar más allá de lo político. Es que se me ocurren preguntas rápidas aquí. Bien, otra de las cosas que le dije a María es que se comporte como una persona más de a pie, porque los políticos tienen una facilidad del habla, y creo que a veces eso es lo que espanta un poco a la gente. Creo que a veces. Yo creo que la persona que sea más natural y sea más capaz de llegar a... Creo yo, con la misma, ¿no? Con la misma dices tú, pues te equivocas, que aquí lo que más quieren es ver a un tío que habla mucho, no te entiende una mierda, pero ese lo voto porque parece que sabe. Pues mira, yo no soy especialista en ciencias políticas, ¿no? Pero sí que es verdad que si echamos un vistacito a la historia, hay de todo. Hay veces que hay perfiles políticos que ganan por su naturalidad, por su cercanía, por pisar las calles y saludar a todo el mundo. Y en a lo mejor momentos de guerra, bélicos y demás, pues ganan esos perfiles más distantes, más serios, más autoritarios. Y depende un poco del momento histórico, social que viva esa sociedad en concreto a la hora de elegir a alguien más cercano, más humano, o más autoritario, más separado y más algo que no puedan alcanzar. Actualmente creo que estamos en ese punto un poquito más humano, ¿no? La gente ya reclama más humanidad, más empatía, más ver que eres un ser humano, pero siempre tienes que tener un equilibrio, ¿no? Y tienen que saber que en tus manos, pues los bienes y los recursos públicos van a estar en buenas manos. No puedes ser un chaflameja tampoco. No, está claro, tampoco puedes tener un chaflameja, siempre tienes que tener a alguien preparado ahí. Pero sí que antes te comentaba que los podcasts están funcionando muy bien en general porque la gente quiere conocer un poquito más a la persona, en este caso que somos el lado oscuro, y nosotros lo que intentamos conocer el lado oscuro de las personas, y es ese lado que no conoce tanto la gente, porque al final tú tienes un perfil público que te dedicas lo que te dedicas, pero nadie sabe que luego te gusta hallarte un par de cervecitas
Sí, tú lo sabes que me gusta una buena cerveza artesana, me gusta también un buen vino. Muy bien. A todos los que nos gusta comer, también nos gusta degustar pues, bebidas que acompañan la comida, ¿no? Y sí, y me gusta mucho, pero yo creo, por ejemplo, que yo tengo un perfil político un tanto diferente, ¿no? Es decir, también tengo unas redes sociales en las que muestro una gran parte de mi vida personal. No creo que sea una política tan hermética como otros perfiles, pero bueno, tú tranquilo que yo aquí te voy a Bien. mostrar parte de mi No, lado oscuro. mi función es que tú relajes, sí. te veas que te consigo traspasar esa barrera de Bueno, del aquí me has personaje. echado agua, aquí no hay cerveza, ¿eh? Bueno, por si acaso. No hay cerveza porque a lo mejor la hora no lo permite, pero normalmente suele haber ahí De todo. agua de mineralización débil. Pregúntale a Carlos a ver qué dice, a Carlos Lee. Bueno, la primera pregunta, que no ha sido la primera, ¿quién es María Fernández? Bueno, pues María Fernández todavía se está conociendo, ¿no? Al final, ¿quién es María Fernández? Pues hija de Lucía y Dino, un maestro y una ama de casa, que durante una etapa de su vida fui nadadora, otra etapa de mi vida fui abogada, ahora estoy en esta etapa de mi vida de política y de gestión de políticas públicas, y quién sabe lo que voy a hacer mañana, ¿no? Al final, toda mi vida sí que he estado como guiada por esa vocación de servicio público, de ayudar, de gestionar y de dar lo mejor de mí allá donde esté. Y quizá eso es lo que más me define, ¿no? Esas ganas y esa vocación de ayudar, sea donde sea, ¿no? En una piscina, llevando los colores de Canarias por toda Europa cuando tenemos que ir de competición, o sea, en un despacho ayudando a la gente en el turno de oficio, o sea, en la política intentando hacer de esta tierra un lugar mejor. ¿Y querías dedicarte a la política o ha sido consecuencia de pues, diferentes, no sé, casualidades? ¿Cómo surgió? Pues ha sido casualidades absolutas, es decir, ¿Alguien te fichó? alguien me conquistó, porque yo creo que para estas cosas también hay que conquistar, ¿no? Te tienen que seducir de alguna manera. Yo ya en la época de la universidad era bastante guerrera y tal, y bueno, una vez organicé ahí una especie de queja por una cuestión que era muy injusta. Y en ese piquete que organicé para luchar por los derechos de los estudiantes, pues me conoció un chico que era de Coalición Canaria y me preguntó si me gustaba la política. Y nada, poco a poco me fue llevando, fui a participar en reuniones y demás, pero es verdad que en aquel momento de mi vida, pues yo pensaba que antes de meterme de lleno en la política necesitaba desarrollarme profesionalmente. Y aunque me gustaba, les dije, mira, ahora me toca ser abogada, desarrollarme, ganarme la vida, y ya después nos sentamos a hablar. Pues cuestiones de la vida. 10 años después, ese amigo que me descubrió en la universidad, pues era vicepresidente del gobierno de Canarias. Y vino a mi puerta y me dijo, ¿te acuerdas que hace muchos años me dijiste que te tenías que desarrollar, que tenías que ser una profesional y que luego ya te dedicarías a esto? Y yo le dije, sí. Dice, bueno, pues ya eres una profesional, felicidades. Ahora necesito gente profesional como tú en mi equipo pues para cambiar las cosas. Y una parte de mí pensó, jolín, ahora o nunca, ¿no? Y me encontré ahí en un salto al vacío porque yo era autónoma, tenía que cerrar mi empresa por la que había luchado tanto. Y decidí saltar al vacío. Y no me ha ido nada mal, me siento muy orgullosa de todo lo que he hecho hasta ahora y estoy bastante tranquila porque haré lo que tenga que hacer aquí y el día de mañana pues volveré a mi profesión, a donde tenga que volver y sin ningún tipo de miedo. Creo que la vida a veces es dar saltos al vacío y aunque jamás me lo hubiese imaginado, aquí estoy. ¿Y es posible ayudar? ¿Tú crees que una vez estando ahí dentro, esos cambios que te gustaría hacer, es factible o hay tantas trabas, tanto burocráticas como intereses por ahí, a lo mejor no tan, no sé, intereses ocultos que hay por otro partido, por tener el poder? ¿Es factible lograr el cambio? Las grandes revoluciones empiezan por las pequeñas cosas. Me gustaría decirte que sí, que es muy fácil y que simplemente es cuestión de voluntad, pero la realidad es que no. Pero eso no nos puede desanimar. Uno tiene que cambiar todo lo que pueda o hacer todo el bien que pueda, aunque luego eso se convierta en una 10ª parte de lo que quería, porque ya una 10ª parte es mejor que nada.
uno tiene que luchar contra viejos sistemas, contra viejas formas de hacer política y tiene que apostar por esa nueva política, la política de honestidad, de cercanía y de, oye, yo quiero hacer todo esto, no sé cuánto voy a llegar, porque es verdad que es complicado, los procedimientos administrativos son complicados, la política pública y el derecho público es complicado, es lento, pero como bien te digo, las grandes revoluciones empiezan por las pequeñas cosas. Y sí, he visto el resultado. He visto el resultado del trabajo, he visto lo que es luchar por algo que era de justicia y conseguirlo y tener un impacto social y que la gente te pare por la calle y te dé las gracias. Una de las cuestiones era la gratuidad del transporte, ¿no? Es decir, Hombre, eso creo que ha sido algo sorprendente. fue un tema complicado, ¿no? Y ahí es donde tú ves cuando... Es factible, o sea, a nivel económico se puede, porque yo digo, coño, joder, si siempre recuerdo que las guaguas estaban como siempre en déficit, siempre con pérdida, digo, y ahora encima que no cobran, prácticamente no cobran, ¿es factible a nivel económico que sea gratuito? Como todo servicio público y el transporte se ha convertido en una base de la cohesión social y más en un archipiélago que dependemos muchísimo más del transporte que cualquier otro lugar muchísimo más conectado de la península, cuando algo es un servicio público, uno tiene que mirar más allá del coste. Y ese déficit de explotación del que hablas muchas veces compensa pagarlo con políticas públicas porque el impacto que tiene en la sociedad es mucho mayor que ese coste público que tiene. Pues mira, ayudábamos a familias numerosas que no se podían permitir pagar el bono de la guagua a todos sus hijos. Hablábamos de personas que a lo mejor rechazaban un empleo a tiempo parcial en el sur de la isla porque no les compensaba pagarse el transporte o el desplazamiento. Hablamos de que es una medida de que pues jóvenes de la capital pues podían permitirse irse con sus amigos al sur a conocer zonas del sur que no conocían y no podrían conocer de otra forma. Es cohesión social, es economía, es aumento de empleo también, es mejora de un servicio que es básico, ¿no? Entonces muchas veces uno no tiene que mirar si tiene un coste público o si es sostenible de por sí económicamente, sino todo el otro impacto que tiene. Y a mí por la calle, familias me pararon para darme las gracias de que sus hijos podían ir en guaguas al colegio y ella no tuvo que pedirse una reducción de jornada en su trabajo para poder llevar a sus niños al cole. Y gracias a eso, ella cobra más, sus hijos van al colegio. Historias como estas merecen la pena. Sí, está claro, sin duda. Entonces, es ahí donde uno ve esa devolución del trabajo, Satisfacción ¿no? Esa personal satisfacción. para ti tiene que ser también alta. Sí, lo es. Pero luego te encuentras también con muchos frentes de tener que hacer frente a situaciones dramáticas en las cuales les tienes que decir a una familia pues que no tiene plaza para un ser querido, dependiente o con discapacidad y decirle, cogerle la mano y decirle voy a hacer todo lo que esté en mi mano, pero esto no va a ser ni rápido ni para mañana, pero cuenta conmigo en este proceso de luchar porque tu ser querido tenga una atención como la que se merece, ¿no? Y eso te lo tienes que llevar contigo también. Estaba acordando que mis padres me decían, no, mañana vamos a... Ellos tienen coche, mi padre, ¿no? Pero bueno, ya también tienen... No voy a decir que ellos ven los podcasts los dos, son unos pibes. Y que se iban ahí, dice, no, mañana vamos a coger la guagua, nos vamos a ir, no sé a qué sitio para campo que vamos a comprarnos a desayunar por ahí, digo, y no son mis padres, sino que ha sido como común que la gente, voy a conocer el resto de la isla, mi suegro también lo hacía. No, me voy a dar un paseo con la guagua gratis, y digo, bueno, pues se van a conocer otros municipios, Totalmente. que a lo mejor el coche y esos largos trayectos no lo hacían. Mira, muchas veces hay trayectos que son mucho más satisfactorios en guagua y a veces uno tiene que subir a alguien en una guagua para hacerle ver lo maravilloso que es ir en guagua, ¿no? Y el gran reto que tenemos ahora es que, claro, esta medida ha sido una explosión. Ha aumentado una media de un 44% los usuarios del transporte público y no hay la suficiente flexibilidad como para poner todas las guaguas necesarias y entonces hay un momento de saturación de guaguas. El reto de este yo año... sé que, por ejemplo... Por las noches muchas no te paran. Claro, van llenas. No te paran porque están llenas. El reto de este año, ya el año pasado pues han invertido en guaguas y demás, el resto de este año es que las guaguas cada vez sean más cómodas, más rápidas, porque ya que hemos conseguido atraer toda esa gente nueva a la guagua, que a la guagua les parezca
la mejor opción y que llega un momento en el que digas, mira, voy a coger la guagua en vez del coche porque con el coche voy a estar en cola y con la guagua puedo leer un libro y voy a llegar al trabajo más puntual que con mi vehículo privado, ¿no? Y muchas veces tú tienes que coger a la persona y subirla para que con esa experiencia lo vea, ¿no? O esas personas que a lo mejor no se movían del sureste o no venían a la capital porque era mucho tráfico, mucho atasco y mucho demás, y de repente ahora vienen a la capital y vienen a la Playa Cantera y vienen a nuestros centros comerciales. Cada vez es más necesario. Ya estamos hablando de que Las Palmas cada vez está más saturada. Para aparcar ya hay ciertas zonas que están muriendo sus negocios porque la gente no va ahí porque no voy a aparcar ahí. Eso. Y se van a los centros comerciales porque ahí no voy a parar ahí. Zonas que antes eran muy fuertes para los negocios que ahora no lo son. Y si nos vamos a las capitales, a las mayores capitales, nadie se le ocurre coger un coche. Vamos, ¿dónde era? En París era que tenía, o en Londres, que para circular tenías que pagar 150 euros al día. Y eso lo podía pagar la gente que tenía muchísimo dinero. Yo tuve una época que viví en Londres y te estoy hablando de hace muchos años, muchos. Bueno, ya dijimos la edad, o sea que tampoco voy a disimular. En el 2010 o así, estuve viviendo en Londres y trabajando en Londres como muchos de nuestra generación, ¿no? Que salimos de la licenciatura o de la carrera y dijimos, ¿qué hacemos? Pues al extranjero a trabajar. Y ya de aquellas, Londres tenía políticas restrictivas de acceso de vehículos a la zona céntrica de la ciudad, porque era un caos. Y no solo era un tema de caos de movilidad, sino un tema de salud, de emisiones de CO2, de calidad del ambiente. En la capital, me encanta. Y ya de aquellas, pues eso, si tenías la matrícula par podías entrar tal día, si la impar tal día, y si querías entrar otro día tenías que pagar dinero. Y eso cada vez ha ido endureciendo más, pero también lo han ido acompañando de un sistema público de transportes envidiable. Exacto. Y es ahí a donde tenemos que hacer ese esfuerzo este año, de tener tenemos un buen servicio de transporte, pero lo tenemos que mejorar mucho. Es que tienes en tus manos una misión, el objetivo, porque yo creo que a largo plazo tenemos que movernos todos por transporte público porque cada vez se ve que es masivo, tantos coches. Entonces, al final, es verdad que lo cómodo muchas veces en Madrid, metro, es lo más cómodo. Para que me vuelvo loco, yo coge aparcar, pum, 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 pum. Eso es lo que habrá que conseguir aquí. Hay un cambio absoluto de perspectiva generacional. De hecho, ya los jóvenes se tardan más en sacar el carnet o tardan más en necesitar un coche. Sí. Se han invertido las tornas. Vivíamos en un mundo en el que el vehículo privado tenía la prioridad absoluta. Bueno, vemos cómo por las calles vamos caminando por la acera y de repente la acera tiene una depresión. ¿Para qué? Para que el coche pase a su garaje, como si el coche no tuviera potencia en primera para subir un escaloncito y entrar en su propio garaje. Para no romper las es el ejemplo perfecto de que teníamos todo un mundo que giraba en torno al vehículo privado y de repente se convirtió en un símbolo además de estatus, de poder y que todo el mundo quería ambicionar tener un vehículo privado. Sin embargo, ahora no, hay nuevas generaciones, sobre todo las que viven en grandes capitales, que ni quieren el coche, ni quieren sacarse el carnet. No, y más con la patineta. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que prepararnos para eso? Preparar los servicios públicos para que tengamos una buena red de transportes que no solo son guaguas, también son bicicletas, también estás con el tema de ese carril son bici. Taxis. Pero eso no lo hiciste tú, ¿no? El carril bici lo hizo... No, eso es municipal. Anterior. Vale. Nosotros lo que hicimos fue el plan... caos, ¿no? Sí, nosotros lo que hicimos... A ver... ¿Está bien hecho, crees tú? A ver... Yo lo hubiese hecho de otra forma, pero... Es que hay sitios que jodieron bastante, ¿no? A ver, ya en el 2017, desde el Gobierno de Canarias, nosotros sacamos lo que se llamaba el Plan Director de la Bicicleta, que hacíamos recomendaciones a los municipios que no supieran cómo hacer trazados de vía ciclista para darles consejos y que lo hicieran bien. Hombre, siempre que haya un carril bici está bien y propiciar que la bici esté y que el peatón esté. A ver, ahora tiene más sentido porque está la patineta. Cuando se hizo eso, la patineta no lo tenía nadie. Bueno, igual tú tienes ahora dices tú, ahora hay muchísima gente que le puede dar uso, pero antes no había tanta gente. Igual hay veces que tú pones cosas porque hay demanda y hay veces que pones cosas para que luego surja la demanda. Sí. Entonces, no estuvo mal planificar carriles bici. Quizás lo que estuvo mal es una planificación desconectada, una planificación unitaria, que hubo que improvisar en muchos tramos, que, pues, por ejemplo, son calles muy estrechas, el carril bici es muy estrecho y va en dirección contraria a los vehículos. Hay determinados trazados del carril bici de Las Palmas de Gran Canaria que para mí son muy mejorables. ¿Y los vas a cambiar? ¿Puedes cambiarlo? No tengo competencia, eso es competencia puramente municipal, pero es verdad que hay cosas muy mejorables. Bueno, ¿cuál es el lado oscuro de la política?
¡buah! Venga, dale ahí. Yo tengo la suerte, y eso es cierto, de que estoy en un partido político, pues eso, de la tierra, que nace de abajo arriba, muy municipalista. No estoy en un partido de estos de ámbito estatal, enormes, que tienen otros sistemas de vida, Ese me ¿no? imagino que te refieres a PP y PSOE, evidentemente, que son los Flower Power de aquí. Y tienes la sensación de que ellos, cuando digo ellos, digo los dirigentes de Canarias que están en esos partidos políticos, son secundarios para esos partidos, porque al final ellos son de la península y miran por y para los principales, y nosotros seremos votos. Claro, hay una especie de desconexión bastante grande. Es decir, cuando tú tienes una organización tan grande, muchas veces hay una desconexión o una falta de comprensión, sobre todo en un territorio como Canarias, que somos tan singulares, que somos el único territorio RUP, es decir, región ultraperiférica. Estamos a 2.500 kilómetros de la capital en avión. Es decir, tenemos una singularidad muy excepcional, somos únicos en España. Y entender nuestra realidad, cómo nos movemos, cómo tenemos que planificar desde la sanidad, pasando por la educación, pasando por los transportes, es totalmente diferente que en la península. En la península uno coge un coche y se puede mover a un hospital en la comarca de al lado. Nosotros tenemos que coger un avión. A día de hoy hay gente que coge aviones para recibir un tratamiento oncológico. Y eso es muy complicado de entender en la península. Y por eso yo agradezco formar parte de un partido como Coalición Canaria, que nace de la base del municipalismo. Es muy familiar, nos conocemos todos, tenemos esa capacidad de comprender y entender a nuestra gente. Y entonces quizás ese lado oscuro de la política, pues no lo tengo que vivir tan día al día, porque funcionamos muy, muy como una familia. Que las familias también se pelean, ojo, ¿eh? Sí. Tampoco te voy a decir que no. ¿No crees que deberían Pero tenemos esa cercanía. No deberíamos por lo menos en las elecciones municipales, no sé el resto de municipios, o sí, municipios, a veces pesco un poco, pero sí, que sí suelen votar a sus partidos de su tierra. Pero aquí en Canarias no suele tampoco, casi siempre van los grandes. ¿Por qué? Porque ¿es un fallo de los partidos políticos canarios o es un fallo de escucha nuestra? Bueno, la realidad es que aquí, a nivel Canarias, sí que la gente suele votar a un partido de aquí, de Canarias. Donde tenemos ya esa desconexión es cuando votamos a las elecciones generales. La gente piensa que vota como a un presidente del gobierno, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo. Cuando me presenté a la presidencia del Cabildo, pues tuvimos unos 35.000 votos. ¿Y qué tal es eso? Muy bien, bien. ¿El que ganó cuánto estuvo? De memoria no me sé, creo que 80. Bueno, 80 y nada pico mal, mil, entonces. creo que fue, la verdad que no me acuerdo muy bien. A lo que me refiero es que si los mismos que nos hubieran votado en las municipales, cabildicias y gobierno de Canarias nos hubiesen votado en las elecciones generales, nosotros tendríamos 4 diputados en el Congreso de los Diputados. Yo creo que todo es falta de educación. Hay una política. falta absoluta y yo misma, es decir, yo estudié Derecho, licenciada en Derecho, que se supone que tenemos un gran conocimiento constitucional, y hay cosas que no conocía tan bien hasta que llegué aquí. ¿Por qué no se le explica desde los colegios algo tan importante? Hay muchas cosas importantes. Como la representación. No, la representación política es importantísima, es tu voz. No, quiero decir que hay muchísimas cosas importantes, muchísimas, que jamás te la enseñan en el colegio, desde el colegio. ¿Y por qué no se hace? O sea, yo te iba a preguntar si crees que está obsoleto el sistema educativo. Para mí es una pregunta obvia, para mí está obsoleto. Te iba a preguntar para empezar a entrar en los temas, pero es evidente que estaría muy, muy interesante que nos empezaran a explicar este tipo de cosas. Y cae de cajón que hay cosas que sobran, ¿sabes? Que me sepa la Revolución Francesa hasta el último tratado que hicieron y el año, que digo, pues, ¿de qué me sirve? Hay cosas que me acuerdo y no me sirve de nada. De vez en cuando sale el tema, me lo sé. Y quédate cremita, pero para más nada. Pero realmente, ¿qué te enseña eso a ti en la vida? Nada. ¿No crees que debería haber enseñanza? Bueno, hay muchísimos temas, pero el tema que es yo a día de hoy, me cuesta todavía, ¿eh? Ya, no, pero a ver, es normal. Y al final tendíamos a una especie de cada vez más especialización, o mayor especialización, perdiendo un poco el conocimiento general. Yo tengo
Yo no soy especialista, no quiero hablar como una especialista, pero sí creo, como mi opinión personal de María, que la educación está tardando demasiado en flexibilizarse y adaptarse a la nueva realidad. Y yo no soy de las que piensa que tiene que haber un contenido en detrimento de otro. Creo que es necesaria la historia, conocer la historia. Sí, pero no tanto. Pero Coño, creo que es compatible. Necesario. Creo que es compatible con conocimientos muy importantes como pueden ser la educación emocional, como pueden ser la educación vial, como puede ser la educación de conocimiento de cómo forman, para qué sirven las instituciones y la política en la vida diaria. La educación sexual, como muchos te dicen un día en todos tus años de colegio, te dicen algo en concreto, un día como algo excepcional que la gente se lo toma a coña, al final pues son niños, pero estaría interesante que fuera parte de una asignatura. El tema es por qué no se cambia si es tan obvio. Porque es inviable, porque no quieren, porque quieren ignorantes, ¿por qué? Yo creo que se ha ido cambiando, pero muy lentamente. Como todo sistema, cambiar la educación supone cambiar todo el sistema, cambiar el profesorado, los aulas. No hay la suficiente flexibilidad para cambiar algo de la noche a la mañana. Pero eso en todo. Eso en todo, pero en la educación mucho más. ¿Pero eso pasa solo en España o es en la política en general? Eso pasa en todos lados. La cuestión es la ventaja que lleven unos países sobre otros, o la cuestión es lo valiente que tú seas. Siempre nos encanta poner o compararnos con otros países, ¿no? No, mira, pues Finlandia tiene estos servicios. Finlandia lleva 15 años invirtiendo en ese tipo de políticas. Sí, hace 15 años no tenían ningún tipo de impacto, ahora sí. O sea, 15 años después estamos viendo el resultado de una implantación progresiva. Yo, por ejemplo, pongo mucho el ejemplo del País Vasco. Son de España, funcionan con los mismos reglas del juego que nosotros, y ellos hace 15, 20 años vieron en la formación profesional algo necesario y básico, no solo para la formación y educación, sino para la empleabilidad y para acabar con esas listas de desempleo y para de alguna manera, pues eso, encontrar y casar la oferta y la demanda del trabajo y la educación. ¿Qué estamos viendo ahora? Que vamos allí, parece que aquello es América. Y tú dices, jolín, eso yo también lo quiero para mí. Vale, pues empieza, porque dentro de 15 años verás el resultado. Pero no es compatible también con el sistema que hay, ¿no? Si tú estás en un gobierno un mínimo de 4 años, claro. Tú sientas la base. 4 años, el otro no me gusta, lo cambio, y ahora no me gusta. Entonces, al final... Yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo del País Vasco, que es algo que un partido como el mío siempre se ha fijado y siempre ha querido. En la legislatura pasada nosotros no estábamos, pero en la anterior sí. Y sentamos las bases e intentamos apostar por ello. Oye, los siguientes 4 años no estamos. Tampoco podemos, más que desde la oposición. Oye, tenemos ese plan, síganlo ustedes. No es una cuestión de color político, es una cuestión de bien a la ciudadanía. Se hará mejor o peor por los que estuvieron, no lo voy a criticar yo. Y ahora que estamos nosotros, sí que tengo la responsabilidad de decir, los míos se están comprometiendo con eso. Y estamos sentando las bases para que de aquí a 10 años estemos nosotros, estén otros, si continúan con esa política, ese es el tema. Tengamos esa capacidad que tiene el País Vasco a día de hoy de flexibilizar la oferta y la demanda y poder sacar un montón de empleados a un mercado, porque al final el trabajo es la base por la que... el proyecto de vida de cada uno. O sea, uno no puede tener un proyecto de vida sin un ingreso. Uno no puede tener un proyecto de vida sin un empleo que le permita tener una casa, una familia, un entorno, algo, una vocación por la que levantarse por las mañanas. Lo que pasa es que eso choca con la publicidad de no todos trabajar, en tus sueños, más que yo digo, vale, sí es perfecto. Pero para tú poder hacer esas cosas, tienes que trabajar. Y para que el mundo funcione, hay que producir. No va a haber una taza aquí fabricada si no alguien no coge la materia prima, no ve la madera. Entonces, yo creo que hay como todo, ¿no? Al final, ¿qué es Instagram? Pues fachada. Pues, ¿qué son estas frases? Pues vender humo, pero no es la realidad. Entonces, la gente no quiere trabajar. La gente se está conformando con un mínimo y no aspira a crecer, y hay un déficit de trabajadores. Ahora en todos los... No, cualquiera te lo dice, hay déficit. Y luego nada, lo normal es siempre echar la culpa al empresario, pero al final lo que todo está un poco... Me hace mucha gracia porque hablas como un autónomo, y los que hemos sido autónomos sabemos perfectamente que ponerse malo es un lujo, que tu trabajo te tiene que gustar porque tienes que sacar para adelante todo tu negocio. Cada vez más es un lujo ser autónomo, porque... sí. Todo está muy caro. Sí. Y no solo sube la materia prima, sube
la mano de obra. Exacto. Y que uno dice, siempre tienden a criticar al empresario. Y digo, Sí. a ver, si es que yo he encantado la vida, ¿qué pasa? Es que a nosotros nos piden paguen más, pero es que por otro lado a nosotros nos dicen y también págame más a mí. Y esto solo hay una forma de poder obtener ese dinero y es subir el precio de lo que se vende. Y al final se van a ver afectado inflación. todo. Entonces dices tú, Absoluta. no está bien. O sea, que no es cuestión de que... Sí. Bueno, sigue tú ahí. No, me encanta escucharte porque, jolín, 10 años como autónoma, sé perfectamente de lo que me estás hablando, sé perfectamente lo complicado que es generar empleo y sé perfectamente lo que duele cuando hay esos discursos dirigidos hacia el empresario, como si todos fuéramos Amancio Ortega, o sea, ojalá. Exacto. Ese es el gran problema, que empresario, que tú dices soy empresario y ya se piensa que eres millonario. Todos No. mis trabajadores siempre, toda la gente que ha trabajado conmigo sabe que la prioridad para mí era el capital humano y un buen empresario sabe valorar eso, pero eso no quita que sea muy complicado, sobre todo para el pequeño autónomo. Mira, más del 90% del tejido empresarial canario es pequeña y mediana empresa. Eso quiere decir que hablamos entre 1 y 3 trabajadores. Es que es un tejido empresarial muy pequeño. Son negocios muy pequeños, familiares, donde la mayoría de los empresarios intentan cultivar y cuidar a sus trabajadores. Pero cuando hablan de los empresarios suelen hablar de ese señor con un puro en la boca, tomando un whisky en una sala oscura, cerrando negocios y azotando a sus trabajadores con un látigo. Esa es la imagen que hay y no la cambie, y no la cambie. Y di cualquier cosa y enseguida te están poniendo un nombre. Me preguntabas antes por cuál era el lado oscuro de la política. Venga. Ese es uno de los lados oscuros de la política. Cuando determinados partidos imponen relatos populistas carentes de una realidad social correcta o muy genéricos que no representan a la realidad social para ganar votos. Al final es conmigo contra mí. Esta es la visión del mundo que yo tengo. Da igual que no sea real, pero yo la impongo para que la gente se la crea y para que me ayuden a luchar contra eso, que la mayoría de las veces no existe. Es decir, estamos continuamente con los extremos. El extremo de un lado y el otro, la España no sé qué y la España no sé cuánto. ¿Y en medio? En medio estamos nosotros. La gran mayoría. La realidad. El que tiene una familia y tiene que llevar a los niños al colegio y se tiene que pedir una reducción de jornada o tiene que abrir su negocio todos los días y no puede contratar a un segundo empleado porque le han subido las cotizaciones pero no le han bajado el autónomo. A ese autónomo que lleva 15 años trabajando y si pasa cualquier cosa no tenía un derecho a paro porque el derecho a paro que nos pusieron era idílico porque conseguirlo necesitabas el cuerno de un unicornio y no sé qué más. Es decir, en medio de toda esa pelea de partidos políticos que utilizan discursos del odio, del populismo y del conmigo contra mí, en medio estamos la mayoría de las personas deseando tener una vida normal. Es que yo creo que, bueno, yo llevo tiempo diciéndolo, ¿no? Están politizando todos los temas con el único interés de estar en el poder. Y me da igual, o sea, me da igual qué digo, qué hago, y me da igual mañana cambiar mi discurso, que lo único que quiero es estar en el poder, tener mi sueldo vitalicio y al final estamos recogiendo lo que se cosecha, ¿vale? Todo vale por el voto, todo vale. El tema más importante, el que más voto dé es el que más voy a defender y a lo mejor no es el tema más importante para el país. Yo antes te hablaba de la vieja política y la nueva política, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener cierta honestidad y ciertos principios y tiene que saber que más allá de que tiene que circunscribir su discurso político a determinadas cuestiones que tienen relevancia para la población a la hora de conseguir votos, distorsionar la realidad, crear realidades que no existen o utilizar determinados temas como armas arrojadizas del conmigo contra mí no beneficia absolutamente a nadie. A él o ella o el que esté en el poder le beneficia económicamente. Pero te beneficia temporalmente, es decir, todo lo que sube rápido cae rápido. Uno tiene que saber que está aquí para ayudar. Pero un presidente del gobierno ya tiene su sueldo para toda la vida. Una vez llegas al final de la meta, ya lo tienes Del para gobierno de siempre. España. Del gobierno de España, sí. Ellos ya lo tienen. Para ellos ya está, lo conseguí. Que luego todo mi equipo político a los 4 años los echan, a ellos les da igual. O esa es la impresión que a mí me da. Pero no debería de ser así. No. Me refiero. Tendemos a generalizar, ¿no? Yo tengo la suerte de compartir un espacio político con un montón de gente
Y no solo de mi partido político, ¿vale? Yo soy de Coalición Canaria, pero tengo grandes amigos en el Partido Socialista, en el Partido Popular. Es decir, esto va de personas. Sí. Y Siempre debería ir de personas, no de partido. y cada vez hay más personas honestas en la política que no ven esto como un medio para perpetrarse de manera personal. Esto no es María Fernández, yo hoy estoy aquí, pero mañana estará otra persona. Y yo lo que tengo que hacer es dejar esto lo mejor posible para que quien venga detrás de mí lo siga haciendo. Y ese es el espíritu del que tiene que versar todo esto, porque esto no es yo, esto es la gente. Esto no es cuando conseguimos la gratuidad del transporte. Esto no es, oye, María se pone una medalla porque luchó en el Congreso de los Diputados, porque el transporte fuera gratis, porque los canarios no valemos la mitad que los peninsulares. No, esto se trataba de que Canarias tuviera los mismos derechos que la península. No se trataba de que Coalición Canaria hubiese conseguido ese logro, se trataba de que lo conseguía Canarias. ¿No? Oye, que de paso tengo que poner en valor que fue gracias a nuestra lucha, sí, pero lo importante no es eso. No hay nada de malo tampoco. Lo importante es que eso llegue aquí. Y una vez eso llegue aquí, que no haya partidos que por un interés político empañen una medida positiva como se intentó, otro lado oscuro de la política, por un tema de ego o de apuntarse el tanto. No se trata tanto de eso. Y yo voy a estar siempre de acuerdo cuando otro partido contrario consiga algo que sea bueno para Canarias. Jolín, yo lo voy a aplaudir. Oye, felicidades, bravo, te lo voy a aplaudir. Todo lo que sea bueno para mi gente es bueno para mí. Y eso, cada vez hay más gente en política que lo defiende, sin que desaparezca, obviamente, la controversia política, mi forma de llegar a ese fin de felicidad en todos nosotros. A lo mejor el camino es diferente al que puede tener alguien del Partido Socialista o del Partido Popular, pero por lo menos compartimos esa finalidad de mejorar nuestra tierra, ¿sabes? Hablando de eso, tema ego. Voy a mezclar dos temas, el ego y la mujer. El ego... No, vaya mezcla. Sí, bueno, porque no, pero quiero decir que el ego suele estar más relacionado al hombre. Y la pregunta es, ¿crees que era necesario, como está pasando ahora, que se involucre a la mujer más de lo que estaba pasando ahora? Porque al final tienen, de forma general y de todo, como siempre hablamos, pero tienen otra forma de ver las cosas y de entender las cosas. Y quizás, ¿crees que esa puede ser la solución para salir de todo esto que estamos repitiendo una y otra vez? Porque al final muchas veces por el ego siguen luchando, defendiendo algo solo por ego, porque no tienen la capacidad de decir, uy, esto me equivoqué, voy a aflojar. Entonces, ¿crees que esa conexión, que la mujer cada vez esté más presente, puede beneficiar a estos cambios, a esta modernización? Yo no lo vincularía tanto de ego, porque al final hay hombres y mujeres que son tosudos y cabezudos y daba igual si es hombre o mujer. Pero sí que creo que era una cuestión de justicia. Somos la mitad o más de la mitad de la población. Era un sinsentido que no estuviéramos ocupando puestos decisorios, puestos de poder, puestos de alta dirección, ¿no? Es una lucha que ha ido más lenta de lo que debería, ¿no? A día de hoy todavía tenemos serios problemas a la hora de ocupar determinados puestos que tenemos que recordar que los ocupamos porque estamos preparadas para ello, no porque nadie nos regale nada. Las mujeres que están en estos puestos de dirección están perfectamente preparadas, con titulaciones, con formación, perfectamente para ocuparlo. Estamos ocupando espacios que nos pertenecen por derecho. Y es verdad que, por ejemplo, la política hace tiempo que empezó a dar ejemplo de eso. Y empezamos a ver parlamentos, empezamos a ver plenos en ayuntamientos y en cabildos con más presencia femenina, empezamos a ver cada vez más empresas o cada vez más empresarias o cada vez más autónomas femeninas, y esto es siempre algo bueno. Pero no por una cuestión de que si tenemos menos egos o tenemos una forma diferente de hacer las cosas que también. No, pero eso para mí es un hecho. Tenemos una forma diferente de hacer las cosas. Y es conveniente, me parece genial ese punto de vista distinto, porque si siempre hay un punto, todo el mundo es diferente, dentro de las personas todo tiene formas de pensar diferentes, pero a veces se repite un patrón, sí. Y creo que es necesario que venga alguien y diga, hey, vamos a verlo de otra forma. Hay temas biológicos, ¿no? De que tenemos como un hemisferio más desarrollado que el otro, tenemos las actividades. No es lo mismo, hay una gran implicación en cómo nos educan. Pero no es lo mismo defender un problema que
sea más hacia las mujeres, no sé, vamos a hablar de Ya, la bueno, maternidad. por ejemplo. Un hombre no lo va a entender nunca como lo puede entender una mujer a la hora de Imagínate. poner una normativa o decir, vamos a defender esto. Mm. Entonces, porque al final tú no lo vives. No, totalmente, Entonces, yo creo históricamente. que sí es necesario, ¿no? Para que entre y digas tú, Súper. oye, yo creo que mi punto de vista es, pues yo a lo mejor lo he vivido y yo puedo decir lo que es, o esto no hace falta tanto, o hace falta más. Exactamente, se trata de tener todos los puntos de vista, se trata de tener a todo el mundo y no discriminar a nadie ni por su género, ni por su orientación sexual, ni por el nombre que tenga en el DNI. Yo creo que tenemos que ir caminando ya a quitarnos esas etiquetas, ¿no? Da Hay que igual. aprovecharle el talento Hay que de la aprovechar persona, la persona. sea quien sea, como sea. Ese es Eso es lo ideal. la finalidad del humanismo, ¿no? Es Sí. decir, mira el ser humano que está detrás, no mires ni a quién amo, ni a qué Dios le rezo, si le rezo a alguno, o si soy mujer, o si soy hombre, o si me siento Yo discuto hoy mucho de esas cosas. género Una fluido. mujer, un hombre. Da Digo, a mí me da igual. exactamente Es igual. indiferente. La persona que esté más preparada. ¿Cuáles son tus ambiciones, tus aptitudes, tus capacidades? ¿Qué es lo que mejor se da? ¿Qué es lo que más ilusión te hace? ¿Qué es lo que te gustaría hacer por hacer de esto un lugar y la mejor? persona más preparada parece, oye, ¿qué prefieres? ¿Que el cirujano sea? Que me da igual, ¿sabes? Si Por favor. depende de una vida de alguien, es que me da exactamente igual. La persona que creo que esté más preparada para eso es lo ideal. Sí. Por eso no elegir los puestos ni a dedo, ni dar plazas por cumplir, todas esas cosas. Para mí debería de ser, este es el trabajo, conlleva este trabajo, hay que hacer esto. Se presenta Eso a las es lo personas, quien ideal. esté la más cualificado, que se lo den. Eso es lo ideal, pero cuando vienes de un pasado muy complejo a la hora de abrir puertas, Ya. es normal que haya un tiempo determinado en el que haya que tener cupos, ¿vale? Pero la finalidad y la vocación de los cupos y de la ley, la discriminación positiva que se llama en la ley para proteger a ciertos Sí. sectores vulnerables de la población, la vocación de todas estas normas es desaparecer, es aparecer, corregir un desequilibrio social. Forzar un poco esa situación. Exacto, Y ya que se que naturalice. desaparezca y quitar. El objetivo del feminismo era luchar por la igualdad y algún día desaparecer y no tener que estar en los medios de comunicación. Lo que pasa que tristemente hay determinadas corrientes de personas pues, que les da miedo el avance de derechos de otras, cuando que alguien avance derechos no significa que tú pierdas los tuyos. Ego también ahí. Pues que han hecho que determinadas cosas sean más lentas. Pero tenemos que entender que todas estas cuestiones discriminatorias para que un cupo de personas o de gente tenga entrada en un lugar tienen vocación efímera de desaparecer. Y a lo que tenemos que conducirnos es que desaparezcan y a que no estemos en este podcast dentro de 20 años hablando de la necesidad de la entrada de la mujer en el sector empresarial y directivo. Es decir, eso tiene que dejar de ser un tema de conversación. Pero porque a mí me decían, no, hay muchos hombres y mujeres. Digo, yo es que yo me da igual, o sea, yo no digo, voy a tener 5 hombres, 5 mujeres, ahora toca uno. No, a mí se me van presentando personas, historias, y yo voy avisando, pero la gente siempre está atenta. Yo no pienso Siempre en están eso. ahí al pez que meten el dedito en la llaga. Bueno, Bueno, ahora casualmente ahora que van a ser 2 mujeres seguidas, pero bueno, lo forzado, simplemente te pregunté, tú me dijiste, yo puedo tal fecha, y pues ya está, cuadra. yo te voy a decir, hay grandes problemas que yo, por ejemplo, en la Dirección General de Transporte, cuando tengo que hacer unas jornadas o tengo algo, hay sectores muy masculinizados. Yo, que soy una gran defensora de la presencia de la mujer, hay veces que me encuentro con muchas dificultades en una jornada o en una ponencia, en eso encontrar mujeres, porque es un sector muy masculinizado. Eso no quiere decir que no lo hagas, que no hagas el esfuerzo, que siempre hay. Siempre se puede sacar algo y siempre se pero puede te toca a ti, que mover. tú eres Poner. la más luchadora, la más guerrera, y vas a dar ahí batalla. ¿Te gusta Pedro Sánchez? Venga, ahí, saca tu María del bar. Pedro Sánchez me ha decepcionado mucho, mucho, porque también es verdad que hay una realidad, y es que históricamente en la política estatal Canarias no pintaba nada, salvo que hubiese votos nacionalistas que condicionaran pues la aprobación de un presupuesto, la aprobación de una ley. Es decir, estas grandes cosas que hemos conseguido, como fondos para una circunvalación, un hospital, una ciudad de la justicia, todos esos fondos se han conseguido cuando necesitaron el voto de un partido como el mío, de Coalición Canaria, para poder aprobar algo. Entonces, no voy a decir que es solo de Pedro Sánchez, que históricamente los dirigentes de grandes partidos estatales, si no hay un voto que les fuerza a decirle, oye, señores, que nosotros necesitamos una red de hospitales totalmente diferente Pero a la de Madrid. Esta última ha sido descarada, o sea, esta última ya creo que patinó. Y al final él solo quería, lo que te decía antes, solo ha conseguido lo que quería y ya se ha traicionado el mismo, ¿no? Y su partido, pero es lo que me cuesta creer que digas tú, coño, ponte un poquito de orgullo de decir, yo dije que no iba a hacer esto jamás.
Sí, yo he hecho en falta lo que hablamos antes de la honestidad, ¿no? En Exacto. plan, oye, mira, me presenté con este proyecto, pero si quiero gobernar tengo que hacer esto y ser sincero y salir. Y como alguna vez ha hecho mi compañera Ani Oramas, que mucha gente la conoce, y muchas veces ella ha salido y ha dicho, oye, me equivoqué, tenía que haber hecho esto. Eso es difícil. Hay que claro. reivindicar más esa sinceridad, ¿no? Hay que darle más bola cuando lo hacen, decir, oye, en pues vez de mira, castigarlo, o sea, chapó por decir que te hay equivocaste. y es verdad que hay veces que uno tiene que parar y decir, oye, me equivoqué. No es fácil, estoy en un puesto de gran responsabilidad, soy el presidente del gobierno de España con todo lo que eso conlleva y los equilibrios que tengo que guardar y demás, pero en esto me equivoqué. Es que dije que iba a hacer esto, está claro que no lo voy a poder hacer, pero voy a proteger todas estas políticas que para mí son prioritarias y voy a hacer esto. Y ya está, y hablar con honestidad y no intentar tratarnos como tontos. Eso es una cosa importante y es una cosa que a mí no me gusta mucho de Pedro Sánchez. ¿Crees que hay mucha corrupción en la política española? Buah, la hubo mucha y solo espero que la deje de haber en algún momento, porque cada vez que... Entonces la hay, la hubo y la hay. hombre, claro que sí, cada dos por Ay. tres vemos casos en los medios de comunicación y es algo absolutamente lamentable y lo voy a decir siempre, venga de donde venga, si viene de mi partido, si viene de otro. Es una cuestión que tenemos que erradicar, pero yo también te voy a decir una cosa. La corrupción no solo está en la política, me refiero. Todos los grandes casos de corrupción que ha habido, siempre ha habido funcionarios, cuerpos policiales, incluso... Es decir, la corrupción es intrínseca al ser humano y nadie escapa de esa perversión o de pervertirse en cualquier ámbito de su vida, ya sea médico, juez, abogado, policía, etcétera, y lo vemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que mediáticamente lo que más salta son los casos políticos y son absolutamente despreciables en todos los sentidos. Y aquí uno tiene que hablar sin fisuras. Luego está la utilización de la justicia como herramienta política para imputar a alguien que a lo mejor se pasa años imputado y que luego sale absuelto y tiene la famosa pena de banquillo sin haber hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces... yo siempre que hay un tema de político y juzgados y demás, siempre digo lo mismo porque al final he sido abogada muchos años y sé perfectamente lo importante que es la justicia y la banalización de la misma no es bueno. Y soy muy férrea criticando cuando hay un juicio abierto, una apertura de juicio oral, cuando hay alguien condenado por sentencia firme. Hay que ser totalmente firme en rechazar absolutamente todo ese tipo de prácticas, vengan de donde vengan, de la política o de cualquier sector profesional o social. ¿Legalizarías la marihuana? Voy a hablar como María, Bien. no como María de Coalición Ya era Canaria. hora. Yo sí. Creo que ya se ha demostrado, incluso para aplicaciones médicas, en cuestiones controladas, que tiene un efecto positivo en un montón de padecimientos, Parkinson, migrañas, temas neuronales, etc. Yo creo que ya es hora de tener la marihuana como en circulación, como un tema sobre todo dirigido a la parte farmacéutica y médica, porque hay estudios sobrados de la buena implicación que tiene en la salud y en muchas enfermedades neuronales. ¿Eliminarías al rey? Joder, yo sí. Mañana María está destituida de Coalición Canaria. ¿Es A abogada ver. otra vez? Creo que la monarquía tuvo un papel y no hay que quitárselo, es decir, Histórico, bastante. tuvo un papel histórico, gracias a determinados pasos que se dieron podemos tener la democracia que tenemos hoy, pero yo que siempre hablo de que la ciudadanía ya es mayor de edad para decidir quién es el presidente de su ejecutivo, tiene capacidad para decidir quién es el presidente de su república, ¿no? Ya, yo creo que eso lo tengo bastante claro desde que estaba Obsoleto. estudiando Derecho, pero tenemos un sistema monárquico, no soy antimonárquica, pero sí creo que ya la democracia que tenemos es lo Pero es que no- suficientemente madura. No sirve para nada. O sea, ya no es que seas monárquico, ¿no? Al final, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué decisión toma el rey? O tiene capacidad de decir, hey, aquí entro yo y esto sí me meto por medio. O
Solo sirve para llenar revistas del corazón y esa es la realidad. Si te vas a la historia y dices, ¿qué es lo que más, dónde más salen ellos? Pues en polémica una y otra vez. Y si nos vamos al gasto, es un gasto para el Estado alto. Si nos vamos al gasto, hay repúblicas que son más caras que esta monarquía. Bueno, esa es otra ya que pero más que el gasto, es verdad que la forma en la que se elaboraron las leyes, el poder del rey, es inexistente. Claro, es lo decir, dejaron ahí lo dejaron por quedar bien. nuestra Constitución tiene un gran peso, el Parlamento, el Congreso, es decir, somos una república, una república. Somos una monarquía. ¿Quieres una república? Somos una monarquía parlamentaria y el rey, pues, jurídicamente no tiene una capacidad decisoria importante. Yo siempre a la gente que es monárquica y que defiende mucho la gran preparación que la tiene nuestro rey actual y la princesa Leonor y demás, yo siempre digo, bueno, pues que se presenta a las elecciones, igual las gana. Las va a ganar Albice. ¿Lo sigues? ¿Cómo? Albice, ¿conoces a Albice? ¿Albice? ¿Albice se llama? ¿Cómo se llama? Así, hombre. ¿Quién es Albice? Te lo voy a poner. Te lo voy a pasar luego para que lo tengas. Ay, Dios, María sale de Coalición Canaria después de un podcast en El Albice Calero, Pérez. en Telde. Albice Pérez, pues es un tío que saca a la luz todas las noticias que nadie habla. Por ejemplo, Como el Wikileaks español. dice, las noticias de la verdad. Albice Pérez denuncia que Hacienda ha adquirido el software israelí Celebrity. Este software policial de criba y clonación de dispositivos exclusivos de la CNMC, Policía Guardia Civil, bajo orden judicial. El programa ha sido comprado en licencias por una base de 280.000 euros a una empresa israelí. Segunda noticia. PP y PSOE ocultan de 2014 las balanzas fiscales del País Vasco por el precio político del privilegio fiscal de esa región. Casi 4 años después, el conocido como héroe de la pandemia, Anthony Fauci, admite que se investigó la regla del distanciamiento social y asegura que la fuga de un laboratorio no es una teoría de la conspiración. Así como un montón de noticias, pero el tío ya tiene aquí en 342.000 seguidores en Telegram, en WhatsApp, es una barbaridad. Y por lo visto están siempre encima de él. No, ahora te lo voy a pasar porque te va a dar noticias guays ahí. Pero... Pues lo desconocía, pero algunas de esas noticias que tú das están en el portal de transparencia de contratación pública. Porque hay veces que siempre decimos, no, que oscurantismo. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos dónde buscar. Exacto. Porque, por ejemplo, si hay una compra de un software, es una compra pública y está en la plataforma de contratación del sector público. Y uno puede comprobar perfectamente pues, qué tipo de contrataciones tienen. A ver, si no sabemos diferenciar entre votar a municipal, al otro, el de la moto, no estás diciendo que empecemos portal, no. Es mucha no, pero bueno, aquí información. estamos en el podcast para decirle a la gente que sepa que hay páginas. Es complejo también, yo lo reconozco, la transparencia debería de mejorar mucho. Pero hay muchas páginas donde se puede comprobar las contrataciones públicas. ¿Qué harías si fueras presidente de España? Buah. Todo el mundo en bicicleta. Todo el mundo en guagua. Elimina la palabra autobús del diccionario. Bueno, al final, cuando uno pertenece a un partido político, tiene que saber que las decisiones no se toman de manera unilateral. No, mira. Déjate de rollo. No, eso es verdad. Vete a... Esto es mundo de fantasía. Mundo de fantasía. Eres la presidenta de España y nadie necesita la aprobación de nadie. Tú vas a aprobar lo que digas. Yo digo, esto se dice, se aprueba. ¿Qué harías? Siempre necesitas la aprobación de alguien. Pero olvídate, cara, no, que yo te voy a dar el poder de presidente de España. ¿Qué harías? Yo, típica pregunta de mis España, mis mundos. Pues, pues traería sí. la paz al mundo, No, acabaría con la pobreza. No, porque eso tampoco puedes hacerlo. mundo. Eso no puedes hacerlo, no es fácil. No puedo hacerlo. ¿Pero qué harías tú? Pues diría, yo qué sé, no sé qué harías, pero di qué harías. ¿Qué dices tú? Esto sería súper necesario para el país. Bueno. Y si lo pudieran aprobar, ¿qué harías? ¿Tienes alguna o no se te ocurre nada? A ver. Es que no hay una sola. Es decir, dime para una mí cuanta. el avance de todo un país pivota sobre muchos ejes que son... Por ejemplo, cambiaría la educación. La vivienda, la formación y el ¿Cuál empleo. crees que es la solución de la vivienda? Del problema La solución de la vivienda no es una sola, son varias. Y la solución de la vivienda es poner a caminar todos los recursos que existan, ya sean públicos, público-privados, privados, y eso conlleva un gran trabajo, que yo creo que de aquí para atrás pues, no se ha hecho bien. Hay un problema con la vivienda, ¿no? Y Sí. es que o la gente no se puede permitir comprarse una porque tienes que tener un ahorro importante, Sí, y luego está que el alquiler está por las nubes. correcto. Entonces ese es el principal problema, ¿no? Bien, uno tiene que analizar las causas
¿Y cuáles son las causas? Una tensión entre la oferta y la demanda. Hay mucha gente que demanda vivienda y hay pocas viviendas en el mercado. Eso significa que las pocas que hay se disparan los Pero precios. hay muchas viviendas Y en luego- poder de los bancos, ¿no? Y luego, sí, hay bastantes también. Ahí sí. hay una solución. Sí, sí, sí. Por ejemplo, es una de ellas. Es decir, no hay una única solución. Te puedo decir varias. Mira, una de ellas puede ser comprar paquetes de viviendas inacabadas que están en manos del Sareb y de determinados bancos malos, que el coste que puede conllevar comprarlas y rehabilitarlas para ponerlas en disposición de vivienda pública o de alquiler accesible, pues es más rápido que construirlas de cero. Colaborar con la colaboración público-privada, es decir, tengo un montón de suelo público, le permito a un promotor privado que construya vivienda en este suelo público con la condición de que esas viviendas estén 70 años a un alquiler asequible para la población. Construyo vivienda propia como administración pública, construyo vivienda pública destinada a dar solución habitacional a quienes no pueden. Pongo políticas fiscales que ayuden al propietario a sacar esa vivienda en alquiler de largo régimen, es decir, permitir que si yo alquilo mi vivienda a una persona para larga estancia, me tenga beneficios fiscales para mí en la declaración de la renta y me salga rentable. Promulgar leyes que protejan al arrendador y al arrendatario de que no se le metan ocupas, de que le salga rentable, es decir, toda esta batería de medidas tiene un impacto directo no solo en el mercado de compra-venta, sino como en el mercado de alquiler. Y uno tiene que coger y armarse de valor y empezar a sacar todo eso. Y eso hay que hacerlo. Y eso hay que hacerlo tanto en la comunidad autónoma como en el gobierno de España. Y una de las cuestiones que yo, por ejemplo, como diputada, defendí en esa elaboración de la ley de vivienda e intentamos que se metieran, eran mecanismos de protección a la propiedad y no todo lo contrario, que fue lo que se hizo, ¿no? Porque al final ahí generas miedo. Yo fui abogada. Tú no te puedes ni la cantidad de desahucios que yo tuve que hacer como abogada. Es que la sensación es que no evolucionamos y pasan, ¿cuánto digamos con el tema de los ocupas? ¿Cuántos años lleva el tema ocupa? ¿Y por qué se tarda tanto en sacar algo, una ley que defienda al propietario? Eso el gobierno de España lo tiene que hacer con valentía. ¿Pero por qué no lo hacen? Pues yo creo que por una cuestión también de lo que te hablaba antes de los relatos, ¿no? De los dos grandes relatos, de los relatos de unos contra otros. Yo soy defensora de que la gente que no puede permitírselo tiene que tener acceso a una solución habitacional y que la administración se lo tiene que procurar. Pero de ahí a los que se saltan las reglas, porque hay un montón de gente que cumple las reglas, se apuntan como demandantes de vivienda, esperan a que les toque, va y demás. Pero hay un montón de gente que se salta las reglas, no cumple con las normas, se mete en viviendas que no siempre son de bancos, son de personas que a lo mejor necesitan esa vivienda para vivir, personas mayores que viven de lo que le da la renta de esa vivienda porque a lo mejor no han cotizado en su vida. Todas estas cosas yo, por ejemplo, como abogada las viví. Y por eso sé que en los equilibrios está el acierto. Y irnos a un extremo, irnos a otro, nunca es bueno. Hay que proteger a una familia que está ocupando una vivienda pública de manera no muy legal. ¿Hay que dar una solución? Sí. ¿Hay que propiciar que eso sea la tónica general de que todo el mundo empiece a dar patadas en las puertas? Claro, no. Al final. Porque no todas las viviendas son de un banco y porque no todos los que ocupan una vivienda son personas O necesitadas. sea, el Estado dice, no, como tienes un niño, no te puedo echar, coño, dale tú otra vivienda, dale tú una solución, pero y dale la solución también, porque el dueño también es de España, es español y también tiene los mismos derechos, entonces es como, al final es surrealista y creo que genera mucha impotencia a la gente, pero bueno, al Uno final... quiere vivir en un lugar donde las reglas del juego estén claras, donde todos cumplamos con las reglas del juego y donde el reparto sea equitativo. Cuando nos las empezamos a saltar y cuando no hay seguridad y no se sabe qué va a pasar, mucha gente no saca su vivienda en alquiler. Así de simple. Vivienda vacacional. La vivienda vacacional es un, ¿cómo te diría yo? Una parte muy pequeña del problema. Es una parte del problema. Pero es una parte muy pequeña del problema si hablamos de propietarios privados. Es una parte grande del problema cuando grandes fondos o grandes empresarios se ponen a construir edificios enteros de vivienda vacacional para no cumplir con las reglas de un hotel. No. Claro. Es decir, volvemos otra vez a los matices y a los equilibrios. Yo sinceramente soy de las que piensa que poniendo sobre la mesa una batería de medidas como las que te enumeré antes, uno ya crea un impacto en el mercado directo. Y ya se regulan de por sí la oferta y la demanda, ya hay más oferta en el mercado, ya los precios no se inflan, ya hay más propiedad. Solo en la capital de Las Palmas de Gran Canaria hay 30.000 viviendas vacías.
30.000 viviendas vacías. Si de repente hay una política pública del Cabildo, de Gran Canaria, de hacer una bolsa de todos, viviendas, ¿no? O sea, de todo, y de de todo tipo coger de dueños. y decir a esos 30.000 casos, analizarlos, ver por qué están y decir, oye, mira, yo te voy a dar una garantía de pago, necesito que saques esa vivienda en alquiler a este precio para la ciudadanía. Y hacer una bolsa de vivienda vacía. Por ejemplo, otra de las soluciones que hay. Hay muchas soluciones. Hay una problemática muy variada, pero cuando uno analiza los problemas, encuentra las soluciones y no hay una única solución y no es una solución fácil a corto plazo, pero hay que empezar a trabajar ya. Sí, pero hay que hacerlo. Bien. La pregunta Quoran, consultores financieros, nuestro patrocinador principal. Gracias. ¿Inviertes tu dinero? Esa es una buena pregunta porque durante muchos años, cuando yo tuve mi despacho, tuve muchos pleitos bancarios. ¿Te acuerdas que hablábamos de la educación y la falta de educación? Uh-huh. Hay una falta de educación financiera, social muy grande. Lo hay. Y esto es le voy a lanzar ahí un dardito a tus patrocinadores. Debería de haber más gente que recurra a gente como tus patrocinadores, profesionales, a la hora de hacer determinadas inversiones. Ellos, mira, para decirte también que uno de sus proyectos es educación financiera a niños. Es que me he enfrentado mucho a personas totalmente arruinadas por no tener una buena salud financiera o por haber firmado cosas sin haber consultado a un profesional, por haber puesto sus ahorros sin haber consultado. Yo siempre lo digo, mira, una consulta de un abogado pueden ser 60, 90 euros, pero que te pueden ahorrar miles. Te pueden ahorrar miles. O a un asesor financiero antes de mover tu dinero, a una inversión o a un producto riesgo bancario, etc. Luego ha habido muchas golferías, ¿no? Como vender a gente mayor, productos bancarios complejos, difíciles de entender, sabiendo que esa persona que te está firmando ese documento pues no tiene el conocimiento adecuado para firmártelo y poner ahí sus ahorros, ¿no? Ha habido, como en todo, como hablábamos antes, el lado oscuro de todo, de la perversión del poder, ha habido muchas golfadas. Pero luego hay una gran parte de la población que no tiene una educación financiera y se ponen a firmar algo tan sencillo, una hipoteca. Señores, si van a firmar una hipoteca, vayan al notario. El notario que les va a dar a la firma de la hipoteca les va a resolver todas las dudas sobre las cláusulas. Pregunten. Van a firmar un documento que va a hipotecar tu vida. Hipotecar tu vida el resto de los siguientes 30, 40 años. Sí. Es decir, hay que acudir a profesionales para este tipo de cosas. Pero no saben dónde ir. Porque mira, sin ir más lejos, yo cuando los conocí decía, coño, hay alguien a quien le puedo preguntar cosas que no sea el banco, porque al final el banco siempre va a barrer para casa. Entonces, tan sencillo como hacer una consultoría. Hay 200.000 abogados, 300.000 asesorías. Muchas veces es que lo barato sale caro, ¿no? Y que vale más pagar una consulta de un profesional en un momento dado que uno liarse a firmar o mover dinero o contratar un producto bancario complejo, o aseguradoras que ya se están metiendo en el mundo de la inversión, las aseguradoras que no funcionan igual que un banco o que una caja. Asesórense primero. Y yo también soy muy prudente, entonces es verdad que yo soy la típica inversora muy conservadora. Y siempre tenía las típicas cuentitas de ahorro, como buen autónomo, que tenemos diversas cuentas, una para el IJIC, otra para el ahorro, otra para pagar el alquiler. Entonces siempre he tenido esos plazos fijos que dan una rentabilidad muy baja, pero que te aseguran bastante que tu dinero está a salvo. Y no tengo una gran inversión. Si me vas a decir que llame a tus amigos, pues igual les doy un toque. Bueno, por venir al podcast, ellos te hacen la primera consulta gratuita, así que te las pasaré. Muy bien. Para todos esos millones que ha ganado en la corrupción de la política. Yo, no digas eso ni en broma, por favor. Es broma, no ha ganado millones. Por favor, no. Nada, quien te conoce sabe que ni de coña, vamos. Bien, ocio. ¿Libro preferido? Mira, pues mi libro preferido de siempre, lo voy a decir siempre, aunque suene infantil, es El Principito. Le Petit Prince. Me flipa ese libro. ¿Sabes que salió el Funko del Principito ahora? No, sí. Lo necesito. Luego te lo mando. Es un libro que lees de pequeño y sacas unas cosas, lees de adolescente, sacas otras. Lo leí recientemente, que estoy en política, y saco otras muchas cosas. Me encanta. Pero luego hay otras
múltiples novelas que me encantan y recomiendo. Yo soy una de las personas que no siempre, que se tiene que forzar a leer, ¿vale? No soy de esas personas envidiables que les encanta ponerse a la sombra de un árbol y ponerse a leer de manera natural. Yo no, yo tengo que forzarme, porque siempre he tenido una profesión en la que leo mucho, mucha jurisprudencia, muchos códigos, mucho tal, y llegaba a casa y leer un libro era una pesadilla y me tenía que forzar a leer. Y bueno, el último que estoy leyendo es Sapiens, que es complicado de leer, pero es muy interesante porque tiene ahí una parte de biología y filosofía y todo metido, que está muy guay. ¿Músico preferido o grupo? Coldplay. ¿Has Lo ido a acabo de verlo ya? decir casi sin pensar, porque yo soy una esquizofrénica musical. Lo mismo te escucho un reggaetón hasta el suelo, que te escucho un rock clásico AC/DC o un Metallica. ¿Y es Coldplay? Pero Pues Coldplay es moderno. es que Coldplay ha estado presente a lo largo de etapas de mi vida muy... Vale, tiene una Ha tenido mucha carga emocional. Y ahí. me vas a decir que eres de Coldplay o de U2, porque parece que hay gente que es de U2 y gente que es de Coldplay. Yo creo que no hay comparación alguna. Es que mi amigo Kabir, si estás viendo esto, U2 es la leche y Bono es la leche, ¿no? Pero es que yo con Coldplay también he tenido, pues, Yo no unas los grandes compararía. etapas. Yo no los compararía. Él los compara, siempre me dice, ¿por qué no te vienes a U2? Como si yo fuera... creo que U2 U2 es la leche. son un poquito más viejitos que Coldplay. No, o me da esa sensación. Y como que están a otro nivel, ¿no? Y U2 está ya más tranquilitos. O sea, están más a su bola. Y ahí ¿Cuáles son los tuyos? ¿El entrevistado? Mi cantante preferido es Joaquín Sabina. Oh, el sin poeta. duda alguna. Y siempre de niño era Michael Jackson. Es verdad que ahora ya no lo escucho tanto, Chócala. pero El mío también. siempre fue Michael Jackson. Entonces Vino en me el voy con la 92 y yo A me Tenerife, empeñé yo a no Tenerife fui, y yo yo era no fui. muy pequeña y me empeñé y yo, que quiero ir a ver a Michael y no entendía porque mis padres no me llevaban a ¿No ver fuiste? Por favor, yo que tenía 7 años, no sé Yo qué no edad fui, ya tenía. ni lo planteé, pero hubiera sido... Yo me emperreté, por lo visto me enfadé, porque me flipaba, o sea, me flipaba Michael Jackson. Ahora Sabina sí lo fui a ver el otro día y digo, no me voy a quedar sin verlo. Bueno, ya lo he visto como 4 o 5 veces, pero digo, esta es la última. Hasta de aquí no pasa el viejito ya. Sí. Se yo polvo, espero que sí, pero Sí. bueno. ¿Película preferida? Cadena perpetua. Me gusta. Está guapa. Vivimos lo que te decía antes, ¿no? Ese mundo de... Nos encanta generalizar, nos encanta hablar de grandes realidades en este lado o en este. Si algo he aprendido en los 10 años que estuve en el turno de oficio y en la política, es que muchas veces ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Y uno tiene que pensar siempre que la persona que tiene delante no es solo lo que ve. Cada uno tiene grandes batallas y lucha contra grandes batallas. Por eso siempre digo a todo el mundo que siempre intente ser amable, porque nunca sabe lo que hay detrás de quien tiene delante, ¿no? Y malos, malísimos, como vemos en las películas, son un pequeño porcentaje. Hay una gran parte de la sociedad pues, que no ha tenido los recursos, o no ha tenido los medios, o la educación, o que la vida le ha dado determinados golpes y los ha llevado por un camino. Y uno tiene que ir con esa máxima por la vida, ¿eh? Que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, y uno tiene que intentar siempre ser empático y amable. ¿Serie preferida? Friends. Friends, épica, por favor, y ha marcado grandes series posteriores con Cómo conocí a vuestra madre. Eso sí me la comí. Bien, habré visto 3 capítulos. Yo no creo que haya visto más de Friends. No soy muy de esas series que son tanto de risa de capítulo por capítulo. Me gustan más las series con más trasfondo, más larga, un guión un poquito más currado. Claro, te puedo hablar de Breaking Bad, te puedo hablar Pero de como Juego de conocí a Tronos. vuestra madre me encantaba, me reía. Al final yo te estoy hablando de series o grupos de música que acompañan una gran parte de mi vida. Claro. Porque luego, claro, seriones, imagínate Juego de Tronos, imagínate. Hay muchas series y ahora que la serie ha superado a la película como hobby de ocio, la pequeña pantalla ha superado a la gran pantalla. ¿Tú crees que la ha superado? Hay ¿Sí? que ver Netflix, cómo se ha posicionado, cómo Bueno, no he mirado los millones que genera una serie a los millones que genera una película. Yo soy una friki, ¿vale? Yo también. Y como friki que soy, yo ya veía series cuando no existía Netflix, cuando a veces las tenías que ver tenías que verlas en sudamericano porque no estaban dobladas en español.
Y de aquellas, bueno, HBO, las grandes cadenas de televisión eran las que se podían permitir producir una serie. Claro. Netflix empezó vendiendo contenido de otras personas. Netflix ya produce. O sea, imagínate Tanto que la produce, gran... ya Netflix, la marca Netflix ya te garantiza. Aquí hay calidad. Imagínate, una de las actrices más pagadas, una de las actrices mejor pagadas fue no sé qué Coco, que era la de Big Bang Theory. No me, es Kaylee Coco. Y era una actriz de una serie, no de la gran pantalla. Entonces, imagínate el dinero que genera Sí, que hombre, se ha La posicionado. de La Sociedad de la Nieve es de Netflix, que no, es de Netflix, ¿De ¿no? producción propia? Sí, pero salió en el cine para optar a los Oscars Imagínate. una semana y a la semana salió en Netflix. Sí. Y es una producción que flipa. Claro, y Netflix empezó vendiendo contenidos ajenos y terminó produciendo. Que el invento es la bomba, ¿sabes? Estamos todos enganchadísimos. No, Esta mierda, claro. ¿sabes? Y todavía tengo todas HBO, tengo todas y me flipa. Pero ¿son tuyas o le robas las contraseñas a la gente? No, al revés. Pagamos Disney, HBO, Sky Showtime, Amazon Prime, Netflix, todas. Y todos tenemos cuentas compartidas por ahí, alguien que las tiene las nuestras. Bueno, la familia, pero bueno. Igual te pido algún día para ver la siguiente temporada del Pequeño Yoda. ¿No lo has visto? ¿Cuál pa? Todavía no, vi la primera solo. Yo voy por la tercera. Qué guay. ¿Cómo se nota que hay críos por ahí? Ellos no lo ven. ¿No? Ya reconocen Star Wars, pero no. Ellos están en Chat Bluey, que es la bomba. También. ¿Comida preferida? Lentejas. Ole, Esto hay una anécdota muy guapa, venga. que cuando era pequeña, mi madre me gustan tanto las lentejas, que mi madre me pidió haciéndome un sándwich de lentejas. ¿Crudas? No. Cogí la rebanada de pan, cogí el caso e intenté con un pequeñito hacerme un sándwich de lentejas. Hice un estropicio, fue un desastre, pero me gustan mucho. Nah, pues me alegro que sea tu plato preferido. Perdón. Espera, estoy... Bebamos. Más que no cerveza, si no... Mal acabamos aquí. Contacto de la persona más famosa que tienes en el móvil. Va. Pedro Sánchez. Tengo un compañero que se llama Pedro Sánchez Nosotros no vamos a comprobar si es él, así que y dilo. cada vez que me llama y se ve su nombre en el móvil, reconozco que alguna vez he dicho, un segundo, por favor, me tengo que levantar a atender esta llamada. Quedando ahí de puta madre. Pero no. Pues mira, creo que el más famoso es o el presidente del gobierno de Canarias o Said Muti, que es un cantante canario de rock Sí, ¿quién es? espectacular y me encanta. Sí, claro. Creo que esos dos son los más famosos que tengo. Bien. Si pudieras cenar con un personaje famoso, vivo o muerto, ¿quién sería? Y si solo pudieras hacerle una sola pregunta, ¿cuál sería? No vas a llamar a Chandler ahora, ¿no? Chandler es el que murió. Yo sí, la verdad que sí. Sí. Uf, ¿Con qué te pobrecito. atragantaste, no? ¿De qué murió? De sobredosis. ¿Sabes, tío? Venga, infórmate, joder. Pobrecito. Búscalo en Google ¿Sabes ahí. para qué estás aquí, Norbert? Buah, hay mucha gente hay muchas personas que ya no están, con las que me gustaría hablar, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir? Hace poco vi un documental de Marilyn Monroe, que es el gran símbolo de la sensualidad femenina y demás, y te mostraba todo lo que había detrás, ¿no? Y me impactó mucho. Entonces, igual, ahora, por frescura, porque lo tengo fresco, me encantaría hablar con ella y me encantaría preguntarle qué fue lo que la destrozó más, si el poder y la fama o el amor. Hoy estuve leyendo una noticia de Chandler, ¿no? Y que decía que por lo visto era agresivo verbal, agresivo físicamente. Y te das cuenta que esta gente que tiene una fama de manera desmesurada, No todo el mundo la lleva bien. No saben llevarla bien. No es fácil ya de por sí. Y como en todos los aspectos, hay quien tiene más recursos o menos, o capacidad para sobrellevarla, pero hay una alta cantidad de famosos que lo sufren.
Es que no es Sí fácil. vale la pena al final. Vale la No, pena no ese es nivel fácil. de fama. Y tenemos un montón de ejemplos de futbolistas que a lo mejor desde muy pequeños, siendo adolescentes casi, de repente manejan grandes cantidades de dinero. Bueno, Quevedo, creo que Quevedo, el cantante, tuvo un gran impacto cuando saltó a la fama mundial de un día para otro, y creo que él ha hablado en público de cómo le costó gestionar toda esa... No es fácil, que son No lo humanos, es, son no humanos, lo no es. Y si máquinas. encima te coge joven y no te coge con herramientas o con un buen entorno alrededor Sobre todo eso. que te ayude, yo qué sé, grandes estrellas como Amy Winehouse, la destrozó el entorno, la falta de entorno saludable, ¿no? O el entorno, Mike Tyson, otro caso de... el entorno los termina destruyendo. Entonces, no es fácil, no es fácil. Y me gusta que se hable cada vez más de la salud mental y que se hable como de un problema que va más allá. Obviamente tener más recursos muchas veces te ayuda a tener A veces más no son soluciones. recursos económicos, sino recursos... Capacidad de pedir ayuda. Vale, sí, eso. Hablar de la salud mental como he ido al psicólogo y no estoy loco. Porque en España siempre pensábamos que alguien que iba al psicólogo estaba loco. Siempre, sí. Pues no, uno va al psicólogo a prepararse una prueba Y deportiva. el cambio lleva 3, 4, 5 años, el cambio de naturalizar esto. O sea, no lleva más. Ha sido en muy poco tiempo. Lleva poco, pero yo espero que vaya cada vez a más. Yo creo que va más allá y creo que estas cosas, cuando digo estas cosas, digo los podcasts, están ayudando un montón. Todo el mundo lo saca ese tema, ¿no? Bueno, por ejemplo, Oye Carlos, que ha sido uno de los podcasts más vistos, una de las cosas de todas las que habló es el tema de lo que él vivió. Y mucha gente, o sea, son los más vistos, los que más viralización han tenido, o sea, más que los temas de risa que habremos tocado y donde la gente se siente más identificada. Pero no solo en este podcast, sino en general, todas las personas famosas, y aquí, bueno, aquí traemos personas famosas hasta cierto punto aquí, pero esos podcasts nacionales ya fuertes que llaman a gente más potente. Todo se andará, todo se andará. A nivel de fama, todo se andará. Vale, El lado oscuro todos. llegará muy lejos. Esperemos, pero Son los que más se salirse. ven. Y al final, la gente está consumiendo mucho esto. Quiero ver que esas personas que están en este punto, ese nivel económico, ese nivel de fama, es humano. Claro y eso sí. es lo que está gustando, creo yo, del podcast. Es ver la historia de esa persona y decir, es que es humana, que es igual que yo. Y es que y ayuda a que salgo de este problema. Yo te puedo decir que históricamente los políticos están muy mal vistos, ¿no? Son vagos, no trabajan. Es raro que tú hayas venido aquí. Un buen político. ¿Por qué? O sea, es raro que un político se deje hablar, o sea, se deje entrevistar, que no es una entrevista, más de X tiempo y sin saber las preguntas. Ah, ya. Y sin decir, ¿qué me vas a preguntar? Porque no me preguntó y no sabías de lo que te iba a hablar. Y la gente no se quiere exponer, sobre todo tú que encima estás ahora mismo viviendo de esto. Pero es que al final yo estoy expuesta siempre. Es decir. Pero no a todas las preguntas. No, pero sí. Pero tengo una gran exposición. Si tú tienes un nivel o un puesto superior, digamos que estás tú en España, en el partido político más, y esto tiene que saber primero tu partido si lo haces, las respondes o no. No tendrías tú esa bueno, facilidad. También hay ventajas, como decía antes, de que yo soy de un partido, pues eso, más de tierra, más pegado a la tierra, más cercano, ¿no? Somos un partido muy cercano y te puedo asegurar que vengo encantada a La Vida, tu podcast. He ido a un montón de entrevistas de radios que no son las mayoritarias, donde tampoco sabía qué me iban a preguntar y al final uno cuando responde de la sinceridad y el corazón, pues ¿qué te quieres que te diga? Es verdad que hay cosas que no se pueden explicar en antena y yo también tengo ciertas partes reservadas de mi vida, pero bueno, no hemos entrado mucho en tu vida personal, básicamente también porque había un montón de preguntas que quería hacerte. Digo, no hay podcast tiempo. segunda parte. Algunos merecen segundas y terceras partes. En tu caso, no te podía hacer muchas de las preguntas, pero había muchas cosas que quería saber bajo tu punto de vista. Pero mira, por ejemplo, lo que te hablaba antes de los políticos que tienen esa mala fama de que no trabajan y demás, como en todo, o sea, como en todo, como un maestro, como un médico, como un juez, como en todas las profesiones hay gente que trabaja y se deja la piel y hay gente que no. Y por ejemplo, un político que se entrega, que le tiene ilusión, y yo tengo compañeros así, y
nos dejamos la vida en el trabajo. O sea, bueno, tú me conoces, tú lo sabes que trabajo 24/7 y cuando estás en una campaña, ese nivel de exposición, de estar hablando todo el rato con los medios, pensando, ese Y esfuerzo controlar, mental, no liarla, el no digamos. decir ninguna palabra Eso. fuera de tono, el que se entienda perfectamente tu mensaje, que no sea malentendido, que luego en las redes haya gente de otros partidos que te machaquen, que te critiquen, que te insulten banalmente, que digan cosas que no has dicho o que te ataquen y te llamen estúpida y te ¿Cómo juzguen. llevas eso? Es chungo. Es chungo, es decir, es complicado. Y por eso yo, siempre que puedo, hablo de la salud mental, hablo de que la gente que tienes delante no tiene por qué tener un buen día, que todos tienen sus cargas. Es decir, una buena salud emocional y una buena gestión de las emociones y de la salud mental es básica desde el que somos pequeños hasta que somos grandes, y no nos cansemos de hablar de esto y no nos pensemos que la gente que vemos en la tele es ajena a todo esto, porque no lo somos, y es muy complicado de llevar y no tienen que saberlo llevar, y después de una campaña tan dura como la que viví en las pasadas elecciones, el bajón es complicado. ¿Cuándo son de las gestionar. próximas? Me encantaría decirte que dentro de 4 años, pero la realidad es que este año tenemos europeas. ¿Y estás en ella? ¡Tachán! No. Este año hay elecciones europeas. Mi partido decidirá quiénes son las personas que Tú no van en la estás ya. candidatura. Yo no, yo estoy donde tengo que estar y... ¿Pero te gustaría? A ver, si me llaman, yo voy a donde me digan, ¿no? ¿Te Pero gustaría no. o prefieres...? No, yo prefiero estar donde estoy ahora mismo. Dar Creo que mi continuidad. labor ahora mismo está en Gran Canaria. Creo que estamos haciendo cosas buenas por Gran Canaria y creo que tenemos aquí la capacidad de hacer y cambiar cosas, y estoy ilusionada con eso, y me encantaría lo que hablábamos antes de la satisfacción de ver qué políticas tienen ese impacto positivo en mi gente. Y luego ya las generales se supone que son eso, a partir de julio del año pasado, 4 años. Pero como bien saben, es una legislatura complicada y a lo mejor se adelantan, no lo sabemos. ¿A quién nos puedes traer este podcast? Pedro Sánchez. Ya pareces colega de ahí. Me engañaste. A ver, por perfiles políticos, tengo un montón de compañeros que podrían venir, ¿vale? Y no tiene por qué ser precisamente de mi partido político. Podría hablar con Said Muti. Yo aquí tirándome el moco, como si pudiera manejar su agenda. No, pero lo puedes proponer. Te puedo traer a muchos perfiles políticos, y perfiles políticos nuevos, ¿vale? De la nueva política, profesionales que han venido a la política a dar lo mejor de sí, y no profesionales de la política que van a vivir simplemente de la política. Tengo muchos compañeros que podría traerte. Te podría traer a Vidina Cabrera, que es compañera mía en el Cabildo, y es una piba que es empresaria, que trabajaba en el mundo de la discapacidad, daba empleo a personas con discapacidad, y ahora la engañé y la convencí para venirse al mundo de la política, y ella está ahí haciendo todo lo que puede. Te puedo traer a Carlos Culebras, que es cardiólogo, y también lo medio engañé para que viniera conmigo en lista y está ahí como consejero del Cabildo. Julio Rodríguez, que fue mi número 2 y que es un espectáculo de ingeniero y de profesional, que lleva toda una vida también trabajando, y que también lo engañé para que viniera conmigo en lista, y ahí está como consejero del Cabildo. Es decir, tengo mucha gente a la que puedo traerte, que es muy interesante, con perfiles muy interesantes, y que creo que te puede hacer ver que no todos los políticos somos iguales. Yo no creo que todos los políticos sean iguales. Ya sí te vale. Bien. Bueno, María Fernández, no la política, la persona. Gracias por venir. Un placer. Suelo decirlo a muchos, gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Creo que en tu caso sí, porque estás full. Ya llego tarde, ya me está vibrando el móvil, pero no te quería hablar. A mí, que se espera ahí. Sí, dile la huevo que tiene que He de coger. decir que empezamos tarde porque el señor quería estar guapo y se cortó el pelo. Miren qué guapo está. Me tocaba. Me tocaba. Ser guapo es difícil. ¿No? O sea, ser guapo Conlleva estar su trabajo, guapo. conlleva su trabajo. Bien, bueno, lo último, ya. Agradecerte que hayas venido, que Muchas te hayas gracias. expresado tal como eres, que nos hayas demostrado cómo es María, la de verdad. Un Que no placer. quiere decir que no sea de verdad, pero sí es verdad que siempre están haciendo su trabajo y ahora estás aquí siendo
Un tú placer. misma. Un placer estar aquí. Espero haber superado la prueba. Espero que a la gente le interese lo que hemos ¿Tú hablado. qué crees, Norbert? O sea, Norbert es el baremo. Si a él le ha Sí. gustado... ¿A Norbert le gustó? Muy bien. Norbert Pues es- nada, chicos, yo me voy por donde vine. Ya está. Hasta luego. Encantada. Es muy querido. Por Mira, favor. vas a despedir el podcast tú, mirando tu cámara. Ah, vale. Yo y- miraba la otra en todo el rato. Bueno, también es tuya. Qué No te desgraciada. la lleves, pero... Este es tu plano, tu plano directo y tienes que dirigirte a él y imagínate que hay una persona, hay un niño o niña que Ujú. se quiere dedicar a lo que tú haces. Wow. Entonces, dale un consejo. El consejo que a ti te hubiera gustado que te dieran hace X años. Así que ya tú te descargas de despedir el podcast. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Espero que les haya resultado interesante mi experiencia de vida. Y a ese niño o niña que le pueda gustar la política el día de mañana, les digo que lo que hace falta es mucho trabajo, mucha profesionalización. Hay que estudiar mucho antes de llegar al mundo de la política para tener algo que aportar, una visión que aportar. Pero lo más importante de todo es ilusión y vocación de ayudar a tu gente, porque la realidad de lo que nadie nos dice es que uno puede hacer política sin pertenecer a un partido político. Uno puede hacer política desde que se levanta ayudando a su vecina a llevar la compra o ayudando a un compañero de clase con los deberes. Eso es hacer política, es ayudar. Así que si te interesa esto, fórmate, estudia, pero nunca pierdas la ilusión de ayudar a la gente. Así que muchas gracias y pues nada, encantada.